Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con más invitados. Esta vez queremos darle voz a una especie que encontramos en diferentes regiones del país. Hablo de las babillas, pero en particular de 8 babillas en el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ellas allí fueron recuperadas y eso queremos destacar justamente esa labor que se viene desplegando desde este santuario de flora y fauna allí en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El jefe es Alejandro Bastidas. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Muy buenos días, Fidel. Aquí pendiente de esta entrevista, con mucho gusto para informarles sobre la situación del santuario Ciénaga Grande de Santa Marta. Un santuario que, le digo, es maravilloso, un santuario que vienen trabajándolo de una manera muy proactiva, muy dinámico en cuanto a la conservación, a la recuperación de especies, y sobre ello quiero que comencemos a conversar, Alejandro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron las babillas? ¿Cómo se llevó a cabo la recuperación? ¿Qué anécdotas, qué detalles nos puedes compartir de todo este proceso? Sí, Fidel, esto es un proceso que viene desde muchos años atrás. El santuario fue creado desde el año 1977 y digamos que con el tiempo se ha venido fortaleciendo, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Y tenemos, digamos, un equipo técnico y operativo de manera permanente haciendo recorridos. Tenemos el compromiso de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control que se hacen cada semana. Y en esas actividades que realizan los muchachos de campo, los guardaparques que están adscritos al santuario, se encontraron, o siempre se encuentran con pescadores que realizan actividades de pesca de subsistencia y que viven generalmente en los pueblos cercanos. Algunos de estos pueblos son los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que son los pueblos hechos sobre pilotes de madera y tabla, sí, en donde vive la gente dentro del agua. Y con estos pescadores, entonces, en uno de estos recorridos recientes, se encontraron una canoa en donde había un saco que se movía. Cuando ellos inspeccionaron y fueron a saludarlos, les comentaron a ellos, cuéntenos qué tienen por acá. Y como vieron que se movía, le dijeron, aquí tenemos unas babillas. Entonces, efectivamente, entonces, digamos, se hizo un proceso de sensibilización con estos pescadores para señalarles que era una actividad que no es permitida, la caza de estos animales que además eran juveniles, porque eran animales todavía de pequeño tamaño, mediano tamaño, no eran animales que alcanzaran ya la edad adulta. Y se encontraron 8 ejemplares de babilla y la sensibilización, pues ellos aceptaron que no podían realizar esa actividad y que, digamos, se comprometían a de ahí en adelante no tener ese tipo de actitud frente a las especies de fauna que se encuentran en el santuario y fueron efectivamente liberadas en otro sector donde no hay tránsito normal de canoas, donde es más aislado, donde tienen un mejor nicho para realizar, digamos, el resto de su ciclo vital. Esa fue básicamente como la actividad que se desarrolló con estas babillas. No, espectacular porque también es un trabajo con la gente, Alejandro, el que ustedes desde Parques Nacionales Naturales, al frente justamente de esta maravillosa zona, un santuario de flora y fauna en Ciénaga Grande de Santa Marta, pues llegan, tienen contacto con los pescadores que por tradición obviamente despliegan sus faenas día a día, pero valiosísimo porque ustedes también les transfieren conocimiento y compromiso, ¿no? Una especie que no debe ser cazada, una especie que debe ser conservada. ¿Cómo ha sido la percepción y la recepción de la gente, de los pescadores cuando ustedes los abordan? ¿Y cómo lo hacen? En general tenemos un muy buen relacionamiento con los pescadores. Como esta zona es sobre todo agua, por supuesto la principal actividad económica es la pesca. Uh-huh. Y con todas las comunidades de pescadores de los diferentes pueblos tenemos una muy buena relación.
Ellos nos informan de situaciones que se hayan presentado. A veces, por ejemplo, en esta época de sequía se presentan incendios o se presentan caídas de árboles, etcétera, y entonces ellos nos informan dónde se presenta alguna situación que no haya sido observada directamente por los compañeros del equipo de trabajo. Y siempre realizamos, digamos, diferentes actividades en el marco de labores de educación ambiental, de comunicación comunitaria, para informar al mayor número de personas posibles sobre las características, la importancia y el valor social que tiene la conservación del santuario y en general de todo el complejo lagunar del delta del río Magdalena, que es todo lo que conforma esta subregión tan importante del Magdalena. Así que siempre tenemos una relación estrecha con pescadores tanto en su labor de faena como con organizaciones, digamos, con grupos de pescadores organizados, y afortunadamente eso nos hace, digamos, que acreedores de cierto reconocimiento en el territorio sobre la presencia de parques nacionales naturales en esta subregión. Claro. Y bueno, cuando llevaron las babillas, ellas fueron sometidas a una valoración, Alejandro. Estuvieron de pronto ahí como en estos sitios de recuperación que ustedes tienen, las revisaron, las marcaron, bueno, qué sé yo, llevan un registro de ellas. No, en este caso en particular, porque digamos fue en un sector aislado, Ujú. digamos es un sector bastante retirado, no es de fácil acceso, solamente se accede en canoas pequeñas de 2, 3 personas. Entonces, digamos que no ameritaba tampoco hacer un tratamiento para sacarlas hacia otros lugares, hacerles evaluación. Ujú. Simplemente se determinó que estaban en buena condición de salud, no Ok, tenían golpes, no tenían cortes, no tenían ninguna situación anómala y estaban totalmente activas, así que como se ve de pronto en el video que ha salido por ahí por ujú. las redes, simplemente las sacaron del costal donde estaban y inmediatamente caían al agua y se dispersaban por el lugar. Así que no amerita, digamos, un tratamiento diferente. Si hubiera sido de pronto en algún pueblo, en algún Ajá. sitio alejado del agua, etcétera, pues amerita algún tratamiento diferente, pero en este caso fue devolverlas en un sitio más aislado, pero inmediatamente para el medio natural nuevamente. Claro que sí. Vi el video y en efecto son babillas de menos de 1 metro, ¿no? Más o menos, Sí, de sí, longitud, sí. buen Uh-huh. porte. Entonces, no, sí, sensato, sensato llevarlas, o sea, no sacarlas del hábitat, de su aire, de su agua, de su entorno y llevarlas a tal vez aguas más profundas. Sí, exactamente, a lugares donde haya Ujú. más profundidad, aunque en ese momento estamos precisamente en sequía Sí, aquí en la región Caribe y es uno de los problemas graves que tiene la Ciénaga Grande, que se seca en muchos sectores por diferentes factores, pero también, por supuesto, por las condiciones eh, temporales de sequía. Y esto hace que solamente en algunos puntos se conserve una buena profundidad, una buena calidad de agua, y eso es lo que efectivamente buscaron los compañeros para dejarlas finalmente en donde mejor pudieran estar. ok. Hablemos un tanto de las babillas, las características, de qué se alimentan, cuántos años pueden vivir. Cuéntanos un poco de ello, Alejandro. Sí, bueno, las babillas son una especie del grupo de los crocodílidos que tiene, digamos, unas características muy especiales. Al contrario de lo que la mayoría de la gente cree que son animales agresivos, son Ujú. al contrario, muy, muy asustadizos. Es decir, ellos huyen de la presencia humana. No buscan atacar, solamente toman alguna actitud agresiva si alguien se les acerca demasiado y, por ejemplo, no se da cuenta que están y de pronto las pisa o cosas por el estilo en la tierra. Son animales que generalmente pues cumplen la mayor parte de su ciclo de vida en el agua. Están relacionadas también aquí en el santuario con otra especie que es el caimán del Magdalena, el Crocodylus acutus, y son una especie que tiene, digamos, un peso importante en la estabilidad del ecosistema de humedales y de manglares, que es lo que conforma el santuario, porque hace parte de las especies tope de la cadena alimenticia y por lo tanto es controladora del resto de poblaciones. Cuando son juveniles o cuando son pequeños, comen desde insectos, pequeños crustáceos, pequeños anfibios
y a medida que van creciendo, pues van cazando otros animales de mayor tamaño. Cuando ya son más grandes, sobre todo se alimentan de peces, que es una de las características también de todo el delta del río Magdalena, la presencia de numerosas especies de peces, pero también pueden alimentarse de otros reptiles mayores, e incluso de aves y de algunos mamíferos pequeños. Qué bien. Son animales muy tranquilos, muy apacibles, no tienen ningún problema, digamos, como mucha gente puede pensar que encontrarse con una babilla puede ser algo delicado, pues en realidad para nada. Claro que sí, una personalidad increíble tienen estas babillas, que como lo anotas Alejandro, de juveniles, de pequeños con crustáceos, con moluscos, luego van creciendo y también con otros pequeños reptiles, anfibios, invertebrados, en fin, pero no son un riesgo. Es que ese es un punto muy importante porque la gente y algunos que ven una babilla y claro, ella si se siente asustada de pronto abre su pequeña, mentira, su gran boca, su gran fauce y genera intimidación, es su manera de protegerse, de autodefensa, pero per se como tal, ellos no son un riesgo para la población. Si uno no los ataca o si uno no cae pues en un foco de diferentes especies de ellos, de babillas. Exactamente, sí, son muy tranquilos y son huidizos. Por el contrario, siempre que encuentran humanos o cualquier animal mayor, intentan huir y esconderse. Claro, No son huyen. para nada agresivos. Y buscan también las aguas profundas para estar allí y tienen claro que los humanos pues bastante daño les hemos hecho. Óyeme, Alejandro, estas babillas demuestran que en efecto la población puede estar en condiciones normales. ¿Qué seguimiento tienen allí en este complejo de la Ciénaga Grande de Santa Marta sobre la población de babillas? Bueno, en realidad no hay un seguimiento particular sobre la especie. Es digamos, las poblaciones que existen aquí en la Ciénaga no cuentan con una información de base suficiente, falta tener más conocimiento acerca de las características de las poblaciones, hacer un seguimiento mayor, que digamos que es parte de una labor de investigación que amerita todavía desarrollarse. Incluso, pues eso es una de las necesidades para muchas otras especies que hacen parte del complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. Nosotros tenemos, digamos, alguna información general sobre registros de lo que se va encontrando durante estos recorridos de prevención, de vigilancia y control, pero no hemos desarrollado estudios específicos para determinar la condición y la situación de las poblaciones de esta especie. Estamos arrancando un proceso con participación de unos expertos en Crocodylus acutus, que es el caimán del Magdalena, y para esto sí estamos, digamos, ya tenemos unos proyectos de investigación viabilizados que se relacionan con el tomar información sobre la genética de estas poblaciones y información para marcaje y para la distribución, determinar la distribución de esta otra especie también en el complejo lagunar y en el santuario. Pero sí, falta todavía mucha información y mucho conocimiento que se requiere para un mejor manejo de las especies, que digamos es algo normal porque existen numerosas especies de fauna y flora que ameritan, pero que no tenemos todavía esa capacidad desarrollada de conocimiento con las condiciones particulares de un área geográfica como la del delta del río Magdalena. Claro, un área interesante y un área que también permite el hábitat del caimán que has mencionado, el caimán del Magdalena. ¿Conviven bien? ¿Han tenido avistamientos recientes? ¿Puntos donde los ven habitualmente, Alejandro? Sí, señor. También el caimán es una de las especies que se encuentra en el santuario y en el resto del complejo lagunar. Y estas especies generalmente digamos, no se atacan, no se buscan entre ellos. El caimán es un poco más grande y también puede resultar un poco más agresivo, sobre todo durante las épocas de cuidado de los nidos. Pero no hemos reportado y no hemos encontrado ninguna situación, digamos, de ataques entre las dos especies. Es algo que, como el terreno y esta área es tan grande, digamos que se van distribuyendo
espacios y no se presentan agresiones entre ellas. El caimán, en efecto, por talla es mayor que la babilla. ¿Qué otras características tiene el caimán, Alejandro? Sí, es un animal de mayor porte, son animales que tienen una mayor agresividad, digamos, que se cuidan por ellos mismos mucho más, no son tan huidizos como las babillas, ellos sí pueden enfrentar, digamos, a alguien que considere que se les está acercando para atacarlos o que puedan correr algún riesgo. Son animales también que tienen unas poblaciones distribuidas por todo el país y por, digamos, una distribución muy amplia. Tienen algunas diferencias, digamos, en el tipo de características del hocico, de la distribución o la posición en el cráneo de los ojos, digamos, algunas características de tamaño, color y, digamos, ya específicas que los hacen diferentes de las babillas, y algo que efectivamente reconocen aquí los pobladores locales. Precisamente el caimán es una de las especies emblemáticas por el reconocimiento cultural que tienen aquí en todo el río Magdalena. Recordemos que en enero se dan las fiestas del caimán, particularmente en el municipio de Ciénaga, y son las fiestas del caimán cienaguero. Y esta es una especie también muy reconocida y emblemática en el imaginario cultural de todas las poblaciones ribereñas y también de las poblaciones que viven en los palafitos, las comunidades de los palafitos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Claro, y se va para Barranquilla, ¿no? Se va el caimán, se va para Barranquilla. Sí, señor. Y esa es la canción. Hay muchas canciones del caimán, sí. Culturalmente tiene un arraigo increíble allí en la región. Exactamente, sí. Sí, es muy importante en el imaginario colectivo y en la cultura, en el señalamiento de características que se cambian hacia características humanas, o se humaniza el caimán y tal vez se animaliza el humano, sí, en los dos sentidos, ¿no? Por la importancia del caimán, que era pues hasta hace muchas décadas atrás, era una especie emblemática y muy presente en toda la región Caribe. Desafortunadamente, con todos los procesos de intervención humana que hemos hecho sobre el mismo río, sobre los playones, las ciénagas, pues ha venido disminuyendo la presencia. Recuerda que desde la historia de la conquista y la colonización se mencionaba en los libros de García Márquez, se menciona mucho la presencia de los caimanes a lo largo del río, y eso fue, digamos, lo que generó ese reconocimiento de la fuerza, de la fortaleza y de la presencia importante del caimán en toda la cuenca baja del río Magdalena y todo el territorio del Caribe. Claro. En cuanto a volumen, se siente que la presencia de esta especie del caimán puede estar en riesgo. ¿Cómo trabajar para conservarla más, Alejandro? Sí, digamos que existen, bueno, todavía falta mucha investigación para determinar exactamente cómo están las poblaciones, para poder determinar más o menos un tamaño de poblaciones, para determinar su distribución más en lo regional y local, pero es evidente que hay una menor cantidad de individuos en estas poblaciones en el Caribe, y eso amerita considerar elementos de conservación. Para nosotros en el santuario es un valor objeto de conservación el caimán aguja. Y es determinante porque es una de las especies también que están en la cúspide de la cadena alimenticia, que contribuyen a regular otras especies y son indicadoras también, o pueden ser indicadoras de la buena condición o no de un determinado ecosistema, como todo el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. Así que digamos que son esas especies que por estar arriba cubren a otras, y se hace necesario desplegar esas actividades de conservación
de la naturaleza. No solamente me refiero a la conservación estricta que se hace en el santuario, sino en todo el delta del río Magdalena y tal vez en toda la cuenca del río Magdalena, para garantizar que sigan existiendo poblaciones viables de caimán y de babilla en toda la cuenca. Es justamente eso. Hoy dedicándole el tiempo a la babilla, 8 babillitas recuperadas, al caimán del Magdalena, a esta especie emblemática para la cultura caribe y también para la cultura colombiana. Estamos hablando con Alejandro Bastidas, el director, el jefe de este maravilloso santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Bueno, Alejandro, este capítulo que le hemos dedicado a estos reptiles que... Créame, de pequeño me hubiese encantado que en el colegio no me hablasen del cocodrilo de Australia o el cocodrilo africano o el cocodrilo de la Florida, sino que me hubiesen inculcado mucho más el conocer, bueno, conocía a los caimanes de Tocaima, a las babillas, perdón, las babillas de Tocaima cuando era niño. Creo que todavía existen unas generaciones después, por supuesto, pero sí creo que en Colombia debemos también procurar promover módulos de educación general para toda la población, para los niños, sobre estas especies, porque a veces terminamos muy promotores de defensa del león, del rinoceronte, y aquí tenemos las babillas, el caimán aguja, el oso de anteojos, bueno, en fin, una cantidad de especies endémicas propias nuestras. ¿Cómo ves ese aspecto? Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Es una vergüenza, si se quiere, que sigamos pensando que en los libros de educación de los niños y en los libros de ciencias naturales y de biología incluso se ponga énfasis en animales que no son propios de nuestra biogeografía. Entonces, sí, es grave que todavía cuando le preguntas a un niño sobre animales salvajes, pueda mencionar elefantes, leones, cebras y cualquier otra cantidad de especies, pero muy poco de las especies locales, cuando aquí tenemos la tercera mayor biodiversidad del planeta en muchas de estas especies. En algunas somos el número 1, como en las aves. Entonces, sí, esa es una labor que creo que amerita y nos pone, digamos, en el bombillo rojo sobre cómo hemos entendido la naturaleza. La entendemos como algo por allá lejano, todavía externo, aún siendo tan cercana a las realidades locales y regionales sobre todo, porque bueno, en una ciudad como Bogotá, como las ciudades grandes, pues a veces resulta difícil para los niños entender esa diversidad, aun cuando también existe en esas ciudades. Pero es necesario que hagamos una revisión de esos contenidos para hacer una valoración social adecuada de la biodiversidad que nos favorece como país y que debería ser mucho más enfatizada y enfocada en la protección y el manejo adecuado de tantas especies hermosas y tan diferentes y complejas que tenemos aquí en el país. Totalmente de acuerdo. Excelente, Alejandro, y oyentes de Caracol Radio, porque aquí en Planeta Caracol, por ejemplo, vale la pena este símil. Me da gusto y orgullo y es ejemplarizante que en el Caribe valoren al caimán. Pongo ejemplos, ya canté, se va el caimán, se va para Barranquilla, Álvaro Lemón, el hombre caimán, y Efraín el Caimán Sánchez, a ver, arquero de la selección Colombia, de nuestra primera participación mundialista. Entonces mire que sí se puede, podemos, sí, pero esto hay que hacerlo a gran escala sin duda. Exactamente, sí, sería lo ideal que en cada región, en cada ciudad, en cada pueblo pudiéramos tener algún ejemplar de la fauna, incluso de la flora, que nos identifique. Y bueno, acá afortunadamente hay una buena recordación de varias de estas especies y bueno, eso debería ser un referente regional en cada sector del país. Sin duda. Sin duda, Alejandro Bastidas. Alejandro, ¿cuánta es la zona, qué tan amplia es la zona de protección del santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta? Por favor, coméntanos ello para que los oyentes en diferentes regiones de Colombia y que nos están escuchando fuera del país puedan dimensionar la extensión del santuario y la ubicación exacta del santuario. Correcto, Fidel. La
La extensión del santuario por la resolución oficial habla de 26.810 hectáreas. Como estas resoluciones fueron hechas hace más de 40 años, casi 45 años, digamos, en ese momento no había una mayor precisión cartográfica. Ahora sabemos que en realidad lo que corresponde efectivamente al área es alrededor de un poco más de 27.000 hectáreas, que hacen parte, están ubicadas en el corazón de lo que se conoce como el complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, que es el delta del río Magdalena. Que el río Magdalena es nuestro río emblemático y el río más grande, con más de 1.500 kilómetros que atraviesa el país, y acá en donde busca ya la desembocadura para el Mar Caribe, donde se abre, digamos, en el abanico aluvial, es donde se encuentra el santuario de flora y fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. También en este mismo delta se encuentra otra área protegida que está ubicada más hacia la zona costera, que es el Vía Parque Isla de Salamanca, sí. Es decir, tiene una relación más directa con el Mar Caribe. Nosotros estamos un poco más adentro, al sur de la Gran Ciénaga Grande, y protegiendo básicamente los manglares que tienen más relación con el agua dulce de los ríos que vienen de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los caños que ingresan del río Magdalena. Estas dos áreas tenemos en total en esta subregión alrededor de 83.000 hectáreas, y todo el humedal, toda la zona del humedal del delta son aproximadamente 530.000 hectáreas del delta del Magdalena. Es una zona increíble, maravillosa. Y aparte de babillas, aparte de reptiles, ¿qué otras especies están allí? ¿Ustedes protegen? Tengo entendido, me consta, aves, ¿no? Allí hay una especial atención por las aves. Sí, señor. Precisamente uno de los elementos por los que se declaró que el complejo lagunar tiene una serie de declaratorias internacionales de gran importancia. Una de esas es la declaratoria de humedal Ramsar de importancia internacional. Es también reserva de biosfera declarada por la UNESCO. Es un sitio de un área de importancia para la conservación de aves silvestres que se llama AICAS. Y las aves son efectivamente uno de los elementos más característicos y emblemáticos de toda la ecorregión, porque pues es un sitio donde hay una confluencia de los ríos, es decir, del piedemonte que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el delta del río Magdalena y con el Mar Caribe. Entonces es una confluencia especial biogeográficamente hablando, que favorece la existencia de una gran cantidad de especies de aves. Hay aproximadamente reportadas 230 especies de aves, o sea que es una gran diversidad para esta región, y son muy emblemáticas porque hay desde aves marinas hasta aves que comparten parte de su vida con el área terrestre y en grandes cantidades. Digamos que uno de los elementos así más llamativos de todo esto son las migraciones que vienen del hemisferio norte de diferentes especies de aves. Tenemos también, por ejemplo, la presencia de flamencos, los flamencos del Caribe, que son también muy especiales, pero del hemisferio norte pues vienen inmigraciones durante las épocas de invierno del hemisferio norte y llegan aquí a esta zona o atraviesan y por esta zona entran al resto del continente. Entonces esa es una de las características más importantes. Por supuesto también la presencia de numerosas especies de peces, digamos que en recursos hidrobiológicos también es bastante rica la región, y diferentes especies de mamíferos, de anfibios, reptiles, crustáceos, moluscos, digamos en cuanto a la fauna. Porque en cuanto a la flora, pues la principal característica por las condiciones de estuario es la presencia de los manglares, donde tenemos 4 especies de manglares y además, digamos, vegetación asociada a los ríos, que se conoce como bosques de galería, e incluso por ser una zona también bastante árida, bastante seca en diferentes sectores, también tenemos vegetación xerofítica o subxerofítica, que hace parte de las características de toda esta región del Caribe, como se conoce como cinturón árido pericaribeño. Entonces, esto tiene
una gran variedad de ecosistemas diferentes dentro de esta misma subregión, y eso nos permite la existencia de una gran biodiversidad, y también asociado a esto existe una gran diversidad cultural, claro, porque por los ríos de la Sierra Nevada está toda la influencia de las áreas de importancia tradicional de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y por el agua y por los ríos, pues toda la existencia de la cultura anfibia, de la cultura palafítica, e incluso también de comunidades negras que se asentaron en sectores, sobre todo en el sector oriental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sí, en donde tienen presencia también desde hace mucho tiempo atrás. Qué bueno es hablar de esta riqueza de biodiversidad que tiene el Caribe, que tiene el delta del río Magdalena usualmente, y tú lo sabes, Alejandro y oyentes de Caracol Radio y Planeta Caracol, cuando hablamos de biodiversidad, ¡tum!, apuntamos la mirada al Amazonas, apuntamos la mirada a la Orinoquía, bueno, regiones de páramos de la región andina, en fin, las selvas del Chocó, pero qué bueno darle esta oportunidad a la riqueza que tiene el Caribe. No sé si son primos, pero tuve la oportunidad de conocer unos flamengos entre Palomino y Riohacha, y son súper simpáticos, súper chéveres. O sea, es un espectáculo ver a estas aves, o sea, para un cachaco rolo como yo, una cosa increíble. ¿Los puedo ver también allí en la Ciénaga Grande de Santa Marta, Alejandro? Sí, efectivamente. Digamos que durante algunos años no estuvieron presentes acá. Seguramente algún cambio de la composición de las aguas, sí, de los niveles de aguas, de la disponibilidad de alimentos en la subregión pudo haber cambiado, y durante mucho tiempo no estuvieron, pero hace precisamente como unos 5, 7 años, nuevamente retornaron acá, y generalmente los encontramos en diferentes grupos de hasta alrededor de 2000, una bandada en el santuario. Sí, es increíble. Sí. Son maravillosos. Y sí. Es una cosa increíble, sin duda. Una especie hermosísima, mágica. Le da esos contrastes con los manglares y con los tonos de verde y también áridos en algunos casos. Endulzan la vida estos flamengos. Quiero hacer especial énfasis, Alejandro, en las 4 especies de manglares, ¿no?, que con los que cuenta allí la Ciénaga Grande de Santa Marta. En mi concepto, al manglar hay que redignificarlo, hay que subirlo al estatus que corresponde, porque hoy por hoy los manglares son los principales catalizadores para controlar el calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero, la captura de estos carbonos. Los manglares están cumpliendo una labor increíble, además de la que hacen por su naturaleza, que son salacunas de moluscos, salacunas de otras especies, y al mismo tiempo garantizan la seguridad alimentaria de pescadores y de las personas que habitan en la región. Yo quiero mucho los manglares, le cuento. Sí, en realidad los manglares son catalogados nada menos que como el ecosistema más productivo del planeta, porque soportan diferentes procesos para numerosas especies de fauna que en algún momento de su ciclo de vida pasan o tienen que ver con el manglar y con estos humedales marino-costeros. Así que los beneficios, los servicios ambientales que se generan desde los manglares son una cosa impresionante para lo local, pero incluso para lo regional. Digamos que la contribución de los manglares en todos estos aspectos de servicios ecosistémicos para la región Caribe son fundamentales para lograr el equilibrio, para lograr un ambiente sano, un ambiente adecuado, y por eso es tan importante garantizar la conservación y el uso adecuado de estos ecosistemas. ¿Se tiene allí viveros, se tiene allí un seguimiento, Alejandro, de estas 4 especies? ¿Cómo están? ¿Qué información científica? ¿Cómo lo vienen trabajando? Bueno, dentro del santuario contamos con una parcela de seguimiento permanente de monitoreo. Esto es algo que se ha trabajado, digamos, en el país desde hace unas 3 décadas, a partir de los trabajos que realizaba el INDERENA, el antiguo INDERENA, y posteriormente el proyecto de Manglares de Colombia.
Y en cada sector del Caribe donde hay manglares, pues se ha intentado trabajar en procesos de restauración desde esa época. Actualmente existen, digamos, diferentes iniciativas para contribuir a la restauración de estos ecosistemas. Lo que ocurre es que es algo bastante complejo porque no es solamente un proceso de plantar unos árboles, sino que depende de muchas condiciones ambientales, como la disponibilidad permanente de agua fresca que mezcle con el agua que entra salada del Mar Caribe, que se presenten, digamos, condiciones favorables de suelos sin que se suba demasiado la salinidad de estos suelos. Y en eso estamos precisamente desarrollando iniciativas para recuperar diferentes sectores que han sido afectados y que históricamente han sido afectadas ya en todo este complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta por diferentes actividades humanas y que han requerido precisamente trabajos de inyectar agua y de ahora desarrollar procesos o proyectos de restauración para contribuir a el mejor estar de estos ecosistemas en los sectores donde se ha habido gravemente afectado. Claro. Alejandro, esta temporada seca que se está viviendo por estos días, mmm, y la evaluación de cómo se ha calentado el planeta como tal, ¿cómo los ha afectado? ¿Qué es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo principal que están enfrentando con estos extremos cada vez? Si la temporada de seca es súper seca, altas temperaturas, bueno, las especies por ahí deambulando, ¿cómo los han afectado? Digamos que hay unos efectos sobre estos ecosistemas derivados de todos los daños ambientales sumados que hemos ocasionado los humanos y que han generado este proceso de calentamiento global. Eso es algo importante, pero también hay características propias de aquí de la región Caribe que, digamos, profundizan esa situación delicada, porque generalmente aquí tenemos una muy larga temporada de sequías. Por ejemplo, aquí ha llovido tal vez muy pocas veces desde diciembre del año pasado. Aquí por Santa Marta y Ciénaga se ha llovido 5, tal vez no son más 5 o 6 días. Entonces se baja mucho la disponibilidad de agua dulce. Y por eso es tan importante garantizar que entre agua por el río Magdalena y por los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, sí, porque son los que dan el equilibrio, los que garantizan que haya un equilibrio y una adecuada latencia mientras vienen las crecientes grandes del río Magdalena. Entonces, esto ha sido algo que por las actividades humanas ha venido siendo afectado porque el humedal, digamos, ha tenido diferentes sectores en donde se han desarrollado actividades que no debieron haberse desarrollado, como actividades agroindustriales, sí, que eran humedales, obras de ingeniería como carreteras que desafortunadamente se pensaron sin consideraciones ambientales y por lo tanto contribuyen a que todo el sistema del delta se haya visto afectado desde décadas atrás y que desafortunadamente en muchos casos seguimos incidiendo de manera negativa con ese tipo de proyectos y de actividades. Entonces, digamos que son múltiples actividades que han cambiado el uso del suelo de gran parte del humedal, los que han puesto en peligro y en situación de crisis a esta subregión y que debe ser lo que debemos atender para que se mejore la condición de todo el delta del río Magdalena y con ello, por supuesto, se favorezca la existencia de las áreas protegidas de parques nacionales naturales. Sin duda. Pues bueno, esto es Planeta Caracol, es Caracol Radio, es el Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Su director, el jefe, Alejandro Bastidas. Mire, Alejandro y amigos de Caracol Radio, comenzamos hablando de 8 babillas, pasamos a hablar del caimán aguja y luego nos centramos sobre la riqueza que tiene el Caribe, la biodiversidad que hay allí en el delta del río Magdalena, allí en la Ciénaga, lo que está pasando, también los conflictos ambientales.
De verdad le agradezco mucho por su tiempo porque nos ha dimensionado, nos ha dibujado con sus palabras la realidad de esta zona de reserva tan importante, tan valiosa y que tiene tantos reconocimientos como lo es una reserva de la biodiversidad, de la biosfera, un humedal Ramsar, por supuesto, muy importante. Y Alejandro, no me queda más que agradecerle por su tiempo, por compartir aquí con los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio. No, hombre, Fidel, muchas gracias a ti y qué bueno esta oportunidad para posicionar estas situaciones que se presentan en la región Caribe y particularmente con todo el complejo Laguna Ciénaga Grande de Santa Marta y bueno, agradecer la participación para expresar la situación y las características del santuario de flora y fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. Muy gentil. A usted, Alejandro, a todos los oyentes, gracias. Estamos en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.